Mi hermano llevaba meses engañando a su novia y todos esperaban que yo guardara silencio. Cuando finalmente decidí contarle la verdad, él me dejó de hablar, su relación terminó y ahora gran parte de mi familia me culpa por haber sido la chismosa que arruinó su vida, en lugar de responsabilizarlo por sus propias decisiones. Mi hermano se llama Rodrigo, tiene 28 años, 2 más que yo. Crecimos en la misma casa, con los mismos padres, las mismas reglas, los mismos veranos que a veces eran aburridos y a veces eran buenos dependiendo de si había dinero para salir o no. Nunca fuimos de los hermanos que se cuentan todo ni de los que son mejores amigos además de hermanos, pero éramos cercanos de esa manera que se construye sin que nadie lo planee, simplemente acumulando tiempo compartido hasta que conoces a alguien de una manera que no se aprende, solo se vive. Sabía cuando estaba de mal humor antes de que abriera la boca. Sabía qué temas evitar cuando había tenido un día difícil. Sabía cómo funcionaba y él sabía cómo funcionaba yo, o eso creía. Rodrigo llevaba 2 años y medio saliendo con una chica que se llama Camila cuando todo esto empezó. La conocí en una cena familiar unos meses después de que comenzaran a salir y desde el principio me generó esa impresión específica que producen muy pocas personas, la de alguien genuinamente bueno, no en el sentido de alguien sin carácter ni opiniones, sino en el sentido más completo de la palabra. Camila tenía opiniones y las defendía con claridad. Se reía de sí misma cuando era el momento. Escuchaba de verdad cuando alguien hablaba, no de esa manera en que la gente escucha mientras espera su turno sino de manera real, con atención. Le caía bien a mi mamá, le caía bien a mi papá, le caía bien a los tíos de ambos lados. A mí me caía bien no solo como la novia de mi hermano sino como persona, que no siempre es lo mismo y que cuando sí lo es vale la pena notarlo. Los primeros 2 años de su relación transcurrieron sin ninguna señal de nada, o si hubo señales, yo no las vi. Rodrigo parecía contento de la manera tranquila en que están contentas las personas que no necesitan demostrarlo constantemente. Camila también. Iban a viajes juntos, tenían planes comunes, en conversaciones familiares alguien mencionaba de vez en cuando, con esa insinuación indirecta que usa mi familia para los temas importantes, que quizás pronto habría novedades de los dos. La señal que finalmente vi no fue nada dramático. No fue una conversación escuchada a medias ni un mensaje visto por accidente. Fue una tarde de miércoles ordinaria cuando pasé por el departamento de Rodrigo a dejarle unas cosas que mi mamá me había pedido que le llevara, ropa que había recogido de la lavandería y 2 recipientes con comida que había cocinado de más y quería que le llegaran antes de que se pusieran malos. Tenía llave del departamento porque en algún momento habíamos acordado que era más práctico, que tocar el timbre cada vez que tenía que dejarle algo era innecesario. Llamé antes de entrar, como siempre hacía. No me contestó. Asumí que estaba en la regadera o que tenía los audífonos puestos con el volumen alto. Abrí la puerta. No voy a describir en detalle lo que encontré porque los detalles específicos no son lo que importa aquí. Lo que importa es que había alguien más en ese departamento con mi hermano y esa persona no era Camila, y la situación en que estaban cuando entré no dejaba ningún espacio para ninguna interpretación alternativa. Me fui sin decir nada. Cerré la puerta con cuidado, que es un detalle extraño de recordar pero que recuerdo, el esfuerzo consciente de no hacer ruido al cerrar como si el silencio pudiera de alguna manera deshacer lo que acababa de ver. Bajé las escaleras a pie aunque el departamento estaba en el 4º piso. Salí al edificio a la calle y me senté en un banco que había en la acera de enfrente y estuve ahí durante un tiempo que no me di, mirando sin ver nada en particular, tratando de organizar lo que acababa de ocurrir en algún esquema que tuviera sentido. No lo tuvo, no de ninguna manera que me dejara en paz. Rodrigo me llamó 40 minutos después. Contesté porque sabía que si no contestaba la conversación iba a ocurrir de todas formas en algún momento posterior y prefería que fuera ese momento, cuando yo todavía estaba en el estado de procesamiento activo y no días después cuando el peso ya estaría más asentado y más difícil de manejar. Me dijo que necesitaba explicarme. Le dije que no tenía que explicarme nada, que lo que había visto era bastante autoexplicativo. Hubo un silencio largo, del tipo que producen las personas cuando están construyendo algo que decir pero que no saben bien cómo construirlo. Luego me dijo que la situación con Camila era complicada, que llevaban un tiempo en un punto difícil, que no había sido su intención que las cosas llegaran donde habían llegado pero que tampoco podía controlar completamente cómo se sentían ni hacia dónde se movían esas cosas. Le pregunté si Camila sabía que la situación entre ellos era complicada. Silencio más largo que el anterior. Me dijo que no exactamente. Le pregunté qué significaba no exactamente. Me dijo que Camila pensaba que estaban bien, que él no había encontrado el momento correcto para hablar con ella sobre lo que estaba sintiendo, que tenía miedo de hacerle daño antes de tener claridad sobre lo que quería. Le dije que el daño que le haría ahora, con la información fresca y el tiempo relativamente corto, era considerablemente menor al daño que le haría si dejaba pasar más tiempo, cuando las mentiras acumuladas y el tiempo perdido le añadieran capas a algo que ya de por sí era difícil. Me dijo que lo sabía, que iba a hablar con ella, que solo necesitaba un poco de tiempo para encontrar la manera de hacerlo. Le dije que le daba ese tiempo, que confiaba en él para hacer lo que había que hacer. Eso fue un error, no porque la decisión fuera incorrecta en ese momento, sino porque el tiempo que le di se fue convirtiendo en más tiempo y luego en más tiempo todavía, y lo que Rodrigo llamaba no haber encontrado el momento correcto era en realidad no haber buscado ese momento activamente porque buscarlo tenía un costo que él no quería pagar. Lo que vino después duró 4 meses. 4 meses es mucho tiempo para cargar con algo que técnicamente no es tuyo pero que te pesa como si lo fuera porque lo sabes y saber algo cambia tu relación con todo lo que lo rodea, aunque no hagas nada con ese saber.
Durante ese periodo vi a Camila en 3 ocasiones distintas. Cada una fue difícil de una manera diferente y por razones distintas, y las 3 juntas formaron ese tipo de acumulación que en algún punto deja de ser sostenible sin que haya un evento específico que lo desencadene, simplemente llega un momento en que el peso colectivo supera cualquier argumento que tengas para seguir cargándolo. La primera vez fue en una cena de cumpleaños de mi mamá donde Rodrigo y Camila llegaron juntos, puntuales, con un regalo envuelto con cuidado y con esa presencia de pareja que funciona bien en contextos sociales, atentos el uno con el otro de manera natural, integrados con la familia, completamente normales desde cualquier ángulo externo. Yo los observé durante esa cena de una manera que no era mi manera habitual de observar a las personas, con esa atención específica de quien busca señales de algo sin querer encontrarlas. No encontré nada. Rodrigo era Rodrigo. Camila era Camila. La cena fue buena. Lo que fue difícil no fue la cena en sí sino lo que ocurrió dentro de mí durante esa cena. En algún momento miré a Rodrigo y no reconocí completamente a la persona que estaba mirando. No en el sentido de que se hubiera vuelto un extraño, sino en el sentido de que la imagen que yo tenía de él como alguien que básicamente era buena persona no encajaba de manera limpia con lo que sabía. Todo el mundo tiene defectos. Los de Rodrigo eran los que yo le conocía desde siempre, terco, a veces poco paciente cuando algo no salía como esperaba, con esa tendencia de asumir que su lectura de las situaciones era la correcta sin preguntar cómo las leían los demás. Nada de eso me había preparado para esto. Esos defectos y eran de categorías diferentes. La segunda vez que vi a Camila fue un sábado por la mañana cuando ella me buscó directamente, sin que Rodrigo estuviera involucrado, para tomar un café y hablar de algo que le preocupaba de su trabajo. Era una situación con su jefa que llevaba semanas causándole estrés y de la que necesitaba perspectiva de alguien de afuera. Me lo pidió de manera completamente natural, como le pides un café a alguien con quien tienes confianza real, y yo acepté de la misma manera porque en ese momento no tenía ninguna razón visible para no hacerlo. Estuvimos casi 2 horas en ese café. Hablamos de su trabajo, de la dinámica con su jefa, de opciones que tenía para manejar la situación. Fue una conversación buena, del tipo que tiene valor propio independientemente del contexto en que ocurre. Y en algún punto, de manera completamente casual, sin ninguna intención particular, Camila mencionó que estaban planeando un viaje con Rodrigo para fin de año y que estaba emocionada porque llevaban meses sin tener tiempo de calidad los dos solos, que el trabajo y los compromisos habían ocupado mucho espacio últimamente y que el viaje era algo que los dos necesitaban. Lo dijo con la naturalidad de alguien que cuenta algo que le alegra sin saber que la persona del otro lado de la mesa tiene información que cambia completamente el contexto de esa alegría. Yo asentí, le dije que sonaba bien, tomé un sorbo de café y moví la conversación hacia otro lado. Esa noche no dormí bien. Estuve despierta procesando esa tarde de una manera que no producía ninguna conclusión útil, solo más preguntas sin respuesta satisfactoria. La tercera vez que vi a Camila durante esos 4 meses fue en una reunión familiar donde ella ayudó a mi mamá a organizar la comida y donde las dos pasaron casi 2 horas en la cocina hablando con esa calidad que tienen las conversaciones entre personas que se están conociendo de verdad y que disfrutan lo que están descubriendo. Las observé desde el comedor en algún momento y pensé que mi mamá claramente la quería, que esa relación era real e independiente de Rodrigo, que si las cosas se desenvolvían de la manera en que yo sabía que eventualmente tenían que desenvolverse iba a haber daños que iban mucho más allá de los dos directamente involucrados. Lo que me estaba pasando durante esos 4 meses no era solo la incomodidad de saber algo que no debía saber ni de estar en una posición que nadie me había pedido que ocupara. Era algo más profundo, la erosión gradual de algo que yo usaba para funcionar bien en el mundo, que era la sensación de ser una persona que actúa de acuerdo con lo que cree que es correcto. Yo me consideraba alguien honesta en el sentido sustancial del término, no de manera perfecta ni en todos los contextos, que nadie lo es, sino en el sentido de no sostener mentiras que le hacen daño a personas que no lo merecen. Y sin embargo ahí estaba, sosteniéndola. Cada vez que veía a Camila, cada vez que hablaba con mi mamá sobre cómo estaban Rodrigo y Camila, cada vez que alguien en la familia mencionaba a la pareja de manera casual y yo asentía o respondía de manera neutral como si no tuviera información que cambiaba todo lo que se estaba diciendo. Durante esos 4 meses llamé a Rodrigo en varias ocasiones, no con el tono de quien acusa ni con el de quien le exige algo al que considera culpable, sino con el tono concreto y sin adornos de quien recuerda un acuerdo que se está incumpliendo y quiere saber qué está pasando. Le preguntaba cómo iba lo de hablar con Camila. Me decía que pronto, que después del viaje de trabajo que tenía ese mes, que después de que ella terminara el proyecto que la tenía estresada porque no era el momento de añadirle más peso, que después de las fiestas porque las fiestas no eran el contexto adecuado. Siempre había algo. Cada razón era plausible de manera individual y completamente insostenible de manera colectiva porque lo que formaban juntas no era una secuencia de obstáculos reales sino un patrón de evasión sostenida. En la tercera o cuarta llamada de ese tipo le dije con toda la claridad de la que fui capaz que si él no hablaba con Camila en las próximas 2 semanas yo lo iba a hacer. No se lo dije con enojo ni con tono de ultimátum dramático. Se lo dije de la manera en que le dices a alguien que has llegado a un límite y que lo estás comunicando de manera honesta antes de actuar, porque eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Rodrigo se alteró. Me dijo que no era mi relación ni mi problema. Le recordé que él me había convertido en parte de su problema el día que me llamó y me pidió tiempo y yo se lo di bajo la condición implícita de que lo usara para hacer algo concreto. Le dije que 4 meses no era tiempo para encontrar el momento correcto, era evasión disfrazada de consideración. Le dije que Camila era una persona real que tomaba decisiones sobre su propia vida basándose en información que él le estaba negando de manera activa y deliberada, y que eso tenía un nombre que no era complicado de decir aunque fuera incómodo escucharlo. Me dijo que estaba exagerando la situación. Me dijo que no entendía las complejidades de una relación larga. Me dijo que era fácil juzgar desde afuera. Le dije que iba a esperar 2 semanas más y que no iba a negociar ese plazo. Colgué. Las 2 semanas pasaron sin que nada ocurriera. Supe que nada había ocurrido cuando Camila me mandó un mensaje esa misma semana sobre un plan que estaba organizando para el cumpleaños de Rodrigo el mes siguiente. Me preguntaba si creía que a él le gustaría tal o cual cosa,
si prefería algo íntimo o algo más grande con amigos, si había alguna fecha que funcionara mejor considerando los planes de trabajo que yo sabía que él tenía. Lo escribió con la emoción completamente natural de alguien que está organizando algo para una persona que quiere y con quien cree que tiene un futuro compartido. Ese mensaje fue lo que terminó de moverme de donde estaba. Le escribí a Camila un miércoles por la tarde, desde mi departamento, sentada en el escritorio con la puerta cerrada como si la privacidad del espacio pudiera de alguna manera hacer lo que iba a hacer más manejable o más claro. No lo hice por mensaje de texto porque el formato del mensaje de texto hace que las cosas importantes parezcan menores de lo que son, fragmentadas en burbujas que se leen de manera diferente a cómo se escriben. Lo hice por una plataforma donde podía escribir de corrido, con el espacio suficiente para decir lo que tenía que decir de la manera en que necesitaba decirlo. Le dije que había algo que necesitaba contarle y que lo que iba a decir iba a ser difícil de procesar. Le dije que no hacía esto de manera ligera ni porque creyera que era mi lugar decidir lo que debía o no debía saber, sino porque habían pasado 4 meses desde que yo tenía información que afectaba su vida de manera directa y que había esperado todo ese tiempo con la esperanza de que Rodrigo hiciera lo que había prometido que iba a hacer, y que esa esperanza no había producido nada concreto. Le conté lo que había visto cuando entré al departamento de Rodrigo 4 meses antes. Le conté la conversación que habíamos tenido después, lo que él me había pedido, el tiempo que yo le había dado y las conversaciones posteriores en las que él había seguido posponiendo sin que nada cambiara. Le dije que ella merecía tener esta información porque tenía el derecho de tomar decisiones sobre su propia vida con la imagen completa de lo que estaba ocurriendo, no con la versión parcial que Rodrigo había decidido darle. No le dije qué hacer con lo que le estaba contando. No le di ninguna opinión sobre su relación ni sobre Rodrigo ni sobre las opciones que tenía frente a ella. Le di los hechos en el orden en que habían ocurrido y le dije que si necesitaba hablar yo estaba disponible para lo que fuera útil. Mandé el mensaje. Cerré la pantalla. Me quedé sentada en el silencio de lo que acababa de hacer. Hay un tipo específico de quietud que se produce después de tomar una decisión que sabías que ibas a tomar desde hace tiempo pero que habías estado posponiendo. No es alivio exactamente, porque el alivio implica que algo pesado desaparece y lo que yo sentía no era que el peso desapareciera sino que se transformaba en algo diferente. Seguía siendo peso, pero ya era un peso que yo había elegido cargar de manera activa en lugar de uno que simplemente se había instalado sin que yo lo invitara. Camila no respondió ese día, tampoco el siguiente. Al tercer día llegó un mensaje que decía solamente, gracias por decirme. No había nada más. 2 días después de ese mensaje, según me fui enterando a través de personas que estaban cerca de los dos, Rodrigo y Camila terminaron. Rodrigo me llamó esa misma noche. La llamada fue corta porque él habló casi todo el tiempo y lo que dijo no requería mucha respuesta de mi parte, al menos no en ese momento. Me dijo que no podía creer lo que había hecho, que había destruido su relación con una decisión que no era mía tomar, que si yo hubiera tenido algún problema con lo que estaba pasando debía haberlo discutido con él en lugar de ir directamente a Camila. Le recordé con calma que si lo había discutido con él, que lo había hecho múltiples veces durante 4 meses y que esas conversaciones no habían producido ningún resultado. Me dijo que eso era diferente, que yo no le había dado suficiente tiempo. Le pregunté cuánto tiempo habría sido suficiente. No respondió esa pregunta. Dijo que necesitaba espacio y que no quería seguir hablando de esto en ese momento. Colgó. No volvió a llamarme. Lo que vino después fue la parte que yo había anticipado en términos generales pero cuya escala concreta no había dimensionado. Rodrigo habló con mis padres antes de que yo pudiera hacerlo, lo cual significaba que la narrativa que ellos recibieron primero fue la suya. No sé exactamente cómo enmarcó lo que había pasado porque no estuve en esas conversaciones, pero lo que llegó a mí a través de mi mamá unos días después era que Rodrigo estaba muy afectado por lo que yo había hecho, que sentía que lo había traicionado en un momento difícil, que no entendía por qué yo había decidido intervenir de esa manera. Mi mamá me lo dijo con el tono cuidadoso que usan los padres cuando quieren ser justos con ambos lados de un conflicto entre hijos y que a veces produce exactamente el efecto contrario, que ninguno siente que lo están escuchando realmente. Le conté todo. Le conté lo que había visto, lo que Rodrigo me había pedido, el tiempo que había esperado, las conversaciones específicas que habíamos tenido, el mensaje de Camila sobre el cumpleaños que había sido el punto de quiebre final. Mi mamá escuchó con atención. No dijo que yo había hecho mal, tampoco dijo que había hecho bien. Lo que dijo fue que ojalá hubiera habido una manera de resolver esta situación sin que nadie resultara lastimado. Le dije que no había esa manera, que cuando alguien le miente a otra persona durante meses el daño ya existe, la única variable es cuando se descubre y quién lo descubre primero. Mi mamá no respondió a eso directamente, cambió el tema hacia algo práctico, como hacen las personas cuando una conversación llega a un punto que no saben cómo continuar. Los tíos fueron más directos en sus opiniones y menos cuidadosos en cómo las comunicaban. Una tía por parte de mi papá con quien normalmente tenía buena relación me mandó un mensaje diciéndome que había sido un error meterme en algo que no era mi asunto, que las relaciones de pareja eran asunto de las parejas y que yo debería haber mantenido distancia. Un primo que es cercano a Rodrigo dejó de seguirme en redes sociales sin decir nada, que es el tipo de gesto que formalmente no dice nada pero que en la práctica comunica exactamente una posición. Mi papá no dijo nada directamente pero estuvo notablemente callado en los eventos familiares de esas semanas, lo cual en él, que no es una persona callada, era equivalente a decir bastante. Lo que me sorprendió no fue que hubiera reacciones negativas porque eso lo había anticipado. Lo que me sorprendió fue la velocidad y la uniformidad con que la narrativa se organizó en una sola dirección. En menos de 2 semanas el consenso en gran parte de mi familia era que yo había sido la chismosa que había destruido la relación de su hermano. No que Rodrigo había engañado a su novia durante meses. No que había mentido activamente cuando le pedí que hiciera lo correcto. No que había ignorado múltiples conversaciones donde yo le señalé lo que estaba pasando y lo que iba a tener que ocurrir si él no actuaba. La historia era sobre lo que yo había hecho, y esa historia era
era más cómoda que la alternativa porque la alternativa requería que las personas que querían a Rodrigo aceptaran algo sobre el que no querían aceptar. Hubo varias noches de esas semanas en que me pregunté seriamente si había tomado la decisión correcta, no porque dudara de mis razones, que eran las que eran y no cambiaban según cómo se sintieran los demás sobre ellas, sino porque el costo era más real y más pesado de lo que había calculado, y hay una diferencia concreta entre saber intelectualmente que algo va a tener consecuencias y sentir esas consecuencias de manera tangible en relaciones que te importan. Lo que me mantuvo en mi posición no fue ninguna certeza absoluta ni ninguna convicción de que había hecho todo perfectamente. Fue algo más simple y más directo. Cada vez que me preguntaba si había hecho bien, pensaba en Camila organizando un cumpleaños para alguien que la estaba engañando, y la respuesta llegaba sola, sin que yo tuviera que construirla. Camila me buscó 3 semanas después de que todo ocurrió. Me mandó un mensaje un lunes por la mañana preguntando si podíamos vernos, que tenía cosas que quería decirme en persona. Le dije que sí, que cuando quisiera y donde quisiera. Acordamos un café para el martes siguiente, en un lugar a mitad de camino entre los dos departamentos, a las 10 de la mañana cuando las dos teníamos el tiempo libre. Llegué antes que ella. Pedí un café y esperé en una mesa hacia el fondo, lejos de la puerta, con esa incomodidad específica de quien va a una conversación importante sin saber exactamente qué forma va a tomar ni qué va a necesitar de sí mismo cuando esté ahí. La vi entrar. Tardó un momento en localizarme y cuando lo hizo caminó hacia la mesa con esa manera de moverse que tienen las personas que están cargando algo pero que han decidido no doblegarse completamente ante eso. Se veía diferente a la última vez que la había visto, que había sido la reunión familiar en casa de mi mamá unas semanas antes de que todo ocurriera. No de una manera que pudiera describirse con un solo adjetivo, se veía como alguien que ha pasado por algo difícil y que todavía está en el proceso pero que también está haciendo algo activo con ese proceso en lugar de quedarse paralizada dentro de él. Se sentó. Pedimos. Hubo un momento de silencio en que ninguna de las dos habló, del tipo que se produce cuando dos personas saben que hay una conversación importante que tener pero que ninguna quiere apresurarse a entrar en ella antes de estar lista. Camila fue quien habló primero. Me dijo que no sabía exactamente cómo empezar esta conversación. Le dije que no había ninguna manera correcta de empezarla y que podía decir lo que tuviera que decir en el orden que le saliera. Me dijo que estaba enojada, que había dos partes en ese enojo y que quería ser honesta sobre las dos aunque una de ellas no estuviera completamente segura de que era justa. La primera parte era la obvia y esperada, la rabia hacia Rodrigo, que era grande y que todavía estaba procesando. La segunda parte era hacia mí. Me dijo que estaba enojada de que yo hubiera sabido durante 4 meses y no le hubiera dicho nada antes. Que durante ese tiempo habíamos tomado café juntas, habíamos estado en reuniones familiares, habíamos tenido conversaciones donde ella compartió cosas de su vida con la confianza de alguien que no sabe que la persona del otro lado tiene información que cambia fundamentalmente el contexto de todo lo que dice. Que entendía porque yo había esperado, que entendía la lógica de darle tiempo a Rodrigo, pero que de todas formas el tiempo que yo le había dado a él era tiempo que ella había perdido viviendo una versión de su relación que no era la real. Dejé que lo que acababa de decir estuviera en el espacio entre nosotras el tiempo suficiente para que las dos lo sintieran completamente sin que yo me apresurara a responder. Luego le dije que tenía razón. Lo dije de manera directa, sin construir nada elaborado alrededor de eso. Le dije que esa parte era verdad y que no tenía una defensa para ella que fuera completamente satisfactoria porque no la había. Que había creído que darle tiempo a Rodrigo era lo correcto y que me había equivocado en cuanto tiempo era razonable. Que si pudiera volver a ese miércoles cuando entré al departamento haría las cosas de manera diferente, no esperaría 4 meses, le diría algo mucho antes, probablemente en esa primera semana. Camila me miró durante un momento. Luego asintió, de esa manera en que asienten las personas cuando reciben una respuesta que no esperaban y que les parece más honesta de lo que anticipaban. Me dijo que de todas formas le alegraba que al final me hubiera dicho algo, que prefería saber, aunque el momento no hubiera sido el ideal, aunque la información hubiera llegado tarde, que había personas que en mi posición habrían guardado silencio indefinidamente por lealtad familiar o por no querer involucrarse, y que en ese caso ella lo habría descubierto de otra manera, en otro momento, posiblemente en circunstancias todavía más difíciles y más humillantes. Le pregunté cómo estaba, no de manera formal sino de la manera en que preguntas cuando realmente quieres saber. Me dijo que por días, que había días que se levantaba y la primera hora era manejable y días que desde el momento en que abría los ojos el peso estaba ahí, que lo que más le costaba no era el final de la relación en sí mismo, porque eso tenía una lógica que podía seguir aunque doliera. Lo que más le costaba era la revisión retroactiva que produce una traición de este tipo, la necesidad de recorrer los últimos meses buscando señales que debiste haber visto y que no viste, momentos que en su momento parecían normales y que ahora, con la información nueva, tienen una lectura completamente diferente. Me dijo que ese proceso era agotador de una manera particular porque producía más preguntas que respuestas y porque las respuestas que encontraba no siempre hacían las cosas más fáciles sino simplemente más claras, que no era lo mismo. Estuvimos en ese café casi 2 horas. La primera parte fue la que era, densa y difícil y necesaria, pero en algún punto, sin que ninguna de las dos lo decidiera conscientemente, la conversación fue encontrando otros registros. Hablamos de su trabajo, de algo que yo estaba haciendo ese mes, de un lugar al que las dos habíamos viajado en momentos distintos y del que resultó que teníamos opiniones similares sobre cosas específicas. Esa transición, de lo difícil a algo más parecido a lo ordinario, fue en sí misma algo que importaba aunque no supiera exactamente cómo nombrarlo. Cuando nos fuimos, paradas en la puerta del café con el sol de la mañana ya alto, Camila me dijo algo que no esperaba. Me dijo que lo que yo había hecho había requerido hacer algo incómodo para hacer algo correcto, y que eso tenía un costo real porque lo incómodo en este caso también era costoso, que era mi familia y mi hermano y las relaciones que eso involucraba. Que no mucha gente estaba dispuesta a pagar ese costo cuando podían simplemente no hacerlo. No supe qué decir a eso de manera inmediata. Le dije que me alegraba que estuviéramos teniendo esa conversación, que me alegraba haber contestado cuando me había buscado. Nos abrazamos.
Cada una se fue en su dirección. Esa tarde, sola en mi departamento, estuve un rato sin hacer nada en particular, sin el teléfono, sin música, sin nada que ocupara el espacio. Lo que procesé no fue satisfacción, que habría sido demasiado simple y demasiado limpio para lo que era la situación real. Fue algo más parecido a la claridad que produce haber hecho algo difícil y haber llegado al otro lado sin haber cambiado la versión de ti mismo que necesitas poder sostener cuando estás solo. Lo que no sabía todavía era que Rodrigo había estado teniendo sus propias conversaciones durante esas semanas y que lo que había ocurrido en esas conversaciones iba a llegar a mí de una manera que yo no había anticipado. Rodrigo me llamó un mes y medio después del día en que había colgado diciéndome que necesitaba espacio. Vi su nombre en la pantalla y contesté después de 2 timbres, no de inmediato porque de inmediato habría comunicado algo que no era exactamente lo que sentía, pero sin dejarlo sonar demasiado porque eso también habría comunicado algo que tampoco era exactamente lo que sentía. Había algo en el medio que era lo que había, que era que lo extrañaba y estaba enojada con él y quería que las cosas pudieran ser de otra manera al mismo tiempo, y ninguna de esas 3 cosas cancelaba a las otras 2. La primera parte de la llamada tuvo esa textura específica de las conversaciones entre personas que tienen historia y algo sin resolver, frases de apertura que son relleno funcional, preguntas sobre cómo estás con respuestas breves, ese movimiento cuidadoso de 2 personas que están midiendo el terreno antes de entrar en lo que realmente necesitan decir. Rodrigo fue el que llegó ahí primero. Me dijo que había estado pensando mucho en lo que había pasado. Lo dijo con un tono que era diferente al de la llamada anterior, sin la acusación activa ni la defensiva cargada de emoción, con algo más parecido a la incertidumbre de alguien que ha estado revisando algo desde varios ángulos durante mucho tiempo y que ha llegado a conclusiones que no le resultaban cómodas pero que tampoco podía seguir ignorando. Le dije que yo también había estado pensando. Me dijo que había hablado con Camila varias veces, en distintos momentos de esas semanas. Me aclaró que no había sido para intentar recuperar la relación sino porque sentía que le debía una conversación honesta que no le había dado cuando debía habérsela dado, y que darle esa conversación era algo que necesitaba hacer independientemente de lo que produjera o no produjera en términos de la relación entre ellos. Le pregunté cómo habían ido esas conversaciones. Me dijo que habían sido difíciles de una manera que no había esperado, que Camila no lo había atacado ni le había gritado, que su rabia era real y visible pero que la había manejado de una manera que él describió como más difícil de recibir que si le hubiera gritado, con calma, con precisión, nombrando cosas específicas que habían ocurrido y lo que esas cosas específicas habían significado para ella y por qué. Que ese tipo de claridad no le dejaba donde poner la defensiva porque no había nada que defender, solo cosas que reconocer. Hubo un silencio en la llamada. Luego me dijo que Camila le había contado algo sobre nuestra conversación en el café, que yo había dicho que me había equivocado en esperar 4 meses, que debía haberle dicho algo antes. Me dijo que cuando Camila le contó eso se había quedado pensando durante varios días, que él había pasado semanas posicionándose como el único responsable de lo que había salido mal, que era correcto porque era responsable, pero que la imagen de mí reconociendo un error en una situación donde yo había sido básicamente la única persona que había intentado hacer algo correcto lo había movido de una manera que no había anticipado. No dije nada, lo dejé continuar. Me dijo que lo sentía, no con construcciones elaboradas alrededor ni con condiciones adjuntas. Lo sentía por haberme puesto en esa posición desde el principio. Lo sentía por haberme pedido tiempo que no usó de ninguna manera que tuviera sentido. Lo sentía por haber llegado a mis padres primero con una versión de los eventos que me dejaba a mí como el problema central en lugar de asumir lo que le correspondía asumir. Y me dijo que había hablado con mis padres, que les había contado lo que realmente había ocurrido, las conversaciones que habíamos tenido, el acuerdo que habíamos hecho, el hecho de que él lo había incumplido repetidamente y que lo que yo había hecho al final había sido consecuencia directa de eso. Le pregunté por qué lo había hecho, por qué había decidido tener esa conversación con mis padres. Me dijo que porque era lo correcto. Lo dijo con una simpleza que me descolocó un momento porque era la misma simpleza con que yo había tratado de explicarle las cosas durante 4 meses y que en ese entonces él había encontrado la manera de complicar con argumentos sobre la complejidad de las relaciones y sobre los límites de lo que era mi lugar. No le dije que lo perdonaba porque no estaba segura de que esa fuera la palabra correcta para lo que sentía ni de que fuera el momento correcto para usarla. Las palabras importan y esa en particular importa demasiado como para usarla antes de que sea completamente verdad. Le dije que agradecía que hubiera hecho lo que había hecho con mis padres. Le dije que el espacio que se había instalado entre nosotros durante esas semanas me había pesado más de lo que le había dejado ver en ningún momento. Le dije que no sabía todavía exactamente qué forma iba a tener nuestra relación hacia adelante, que eso iba a requerir tiempo y conversaciones que todavía no habíamos tenido, pero que quería que existiera de alguna manera real. Él dijo que él también quería eso. Colgamos sin haber resuelto todo, que era la única manera honesta de colgar esa llamada porque no todo se resuelve en una conversación ni debería intentar resolverse. Pero había algo que no existía antes de esa llamada y que sí existía después, que era una apertura hacia algo diferente a lo que había existido en esas semanas, y eso era suficiente para ese momento. Mi mamá me llamó esa misma semana. Fue una conversación más larga y más directa que cualquiera de las que habíamos tenido durante todo ese periodo. Me dijo que Rodrigo había hablado con ella y con mi papá y que ahora entendía la secuencia completa de lo que había ocurrido de una manera que antes no había tenido. No me dijo que yo había hecho perfectamente bien, que no era su estilo hacer ese tipo de declaraciones, pero me dijo que lo que yo había hecho había requerido algo que no era fácil y que lo veía, que lo reconocía, y que quería que yo supiera que lo veía. Con los tíos y el primo que había dejado de seguirme en redes las cosas no se resolvieron con ninguna conversación específica ni con ningún gesto particular. Simplemente pasó el tiempo y el tema fue perdiendo temperatura, como pasa con la mayoría de los conflictos en las familias extendidas cuando no hay ningún evento que los mantenga activos. El primo volvió a seguirme en algún momento sin mencionar nada. La tía que me había mandado el mensaje nunca volvió a referirse al tema. Eso no es resolución en ningún sentido completo de la palabra, pero es lo que existe con ciertas personas y hay momentos en que tienes que aceptar eso como suficiente porque la alternativa es
seguir esperando algo que no va a llegar en la forma que querrías. Camila y yo nos hemos visto 2 veces más desde aquel café del martes. No somos amigas cercanas y probablemente no lleguemos a hacerlo de esa manera, que es completamente comprensible dado el contexto original en que nuestra relación existía. Pero hay algo entre nosotras que es real y que no requiere el contexto de Rodrigo para sostenerse, y ese algo no habría existido si las cosas hubieran ocurrido de otra manera. Lo que aprendí de todo esto no cabe en una frase limpia y no voy a intentar que quepa. Lo que sí puedo decir con honestidad es esto: hay situaciones donde la opción de no hacer daño simplemente no existe. Solo existe la opción de decidir a quién, y cuándo, y de qué manera. Y esa decisión, cuando la tomas de la manera más honesta que puedes con la información que tienes en ese momento, es tuya para sostenerla aunque el costo sea real y aunque la narrativa que otros construyen alrededor no sea la que tú escribirías si pudieras elegir. La narrativa que se construyó en mi familia fue que yo había sido la chismosa que arruinó la relación de su hermano. La narrativa que yo vivo es diferente: soy la persona que le dijo la verdad a alguien que la merecía cuando nadie más estaba dispuesto a hacerlo, y que pagó un costo real por eso, y que lo volvería a hacer. Con eso puedo vivir.